Permitidme que hablemos ahora, son las 11 y 12 minutos, ahora menos en Canarias, estamos en directo de lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados a cuenta del apagón del pasado día 28. ¿Por qué? Porque, claro, el Gobierno, y ahora vamos a entrar en detalle, nos dice que de momento 6 meses para determinar exactamente qué es lo que pasó. Y mientras se determina y no se determina qué es lo que verdaderamente ocurrió, la guerra política también en este tema está servida. Vean. Con todos los detalles de todo lo que hemos visto esta semana a cuenta del apagón. Sí, porque el presidente del Gobierno pidió disculpas en el Congreso y dejó entrever que iba a haber responsabilidades, pero es cierto también que ha devuelto a Feijóo golpe por golpe. Si usted elige la opción de convertirse en portavoz de las grandes energéticas nucleares, pues le sugiero que lo haga desde la sala de prensa de una de esas empresas, no desde esta tribuna. Enhorabuena por el gran apagón. España no necesita políticos al servicio de los poderosos. Porque para el presidente del Gobierno reactivar el debate sobre las nucleares solo depende, dice, de intereses económicos. Que desconfíen de quienes les dicen que esto va de renovables o de nucleares, porque no es así. Es que Feijóo reconoció que las renovables tienen que estar en el mix energético, pero pide también que lo que tiene que pasar es que perduren las nucleares que ya tenemos ahora mismo. No tiene ningún sentido en este momento cerrar las centrales nucleares. Necesitamos renovables y nucleares de soporte. El futuro energético de España o es verde o no será. ¿Y qué es lo que opinan los socios? Esquerra Republicana. Bueno, ellos lo ven de otra manera. ¿Le parecían suficientes las explicaciones de ayer del Gobierno? ¿Creen o hay sensación de que se está ocultando información con el apagón? No lo sé. Sí que vi al presidente muy valiente los primeros días, las primeras horas, para con las eléctricas, y de repente ya no tanto. Bueno, ellos dicen que el Ejecutivo estaría siendo tibio ahora con las eléctricas. Yelamo. Bueno, pues ese es el resumen de lo ocurrido esta semana, del cruce de declaraciones. Gracias, Lobato. Por cierto, el día del apagón, Noelia, que vamos a recuperar una fotografía que subiste, ahí la tenemos, te pilló en un tren. Estaba en un tren, efectivamente. ¿Dónde ibas? Iba a Valencia, al Congreso del Partido Popular Europeo, y creo que era sobre Villarrubia de Santiago. El tren de repente se paró, empecé a recibir mensajes, se ha ido la luz en el Congreso, se ha ido la luz en Fuenlabrada, y ya dije, hay una distancia considerable, aquí pasa algo, porque también nos hemos quedado nosotros parados, no sabíamos nada, luego ya empezamos a recibir información. Tu cara es de cabreo ahí, ¿eh? Sí, porque esto ya era siendo remolcados, serían ya las 12 de la noche más o menos, siendo remolcados por una locomotora diésel, después de nos cambiaron de tren, porque coincidimos justo, separaron 2 trenes simultáneos, nos cambiaron a un tren que ya iba lleno, con 3 vagones menos que el nuestro. Éramos 500 personas metidas en un mismo tren, siendo remolcados sin luz, lógicamente, sin electricidad, sin haber comido nada en todo el día, sin haber bebido nada en todo el día. La Guardia Civil nos dijo que nadie les había avisado de que había allí 2 trenes, hasta las 8 que se saltaron unas personas la valla y se fueron a un pueblo andando. Bueno, eso fue, la verdad que fue bastante caótico, y ya llegamos a Atocha sobre las 2 de la mañana. Yo afortunadamente pues pude volver a Fuenlabrada, pero hubo gente que tuvo que dormir en el suelo de Atocha. Luego, por cierto, vamos a hablar también de lo ocurrido el otro día en los trenes AVE, con lo que primero parecía un sabotaje, según el Gobierno, según Óscar Puente, y que parece, según la investigación y según la Guardia Civil, que es un robo de cobre. Pero eso enseguida, lo digo porque como estamos hablando de trenes. Es más, 6 meses, dice la vicepresidenta Agessen, que puede llevarnos el saber exactamente las causas. Pero sí que estamos conociendo, y ahora vamos a verlo en detalle, que hubo avisos previos aquella misma mañana. ¿Te parece razonable que tengamos que esperar 6 meses para conocer la causa? Y, por cierto, que el otro día publicaba El Español que fuentes del Ministerio de Transición Ecológica llegan a decir que lo mismo no nos enteramos nunca de lo que ha pasado. Bueno, yo creo que lo que hay que tener es calma y sosiego. No, calma, no sé si me parece calma están suficiente teniendo. o no suficiente. Yo quiero que sea el tiempo suficiente para saber la verdad, para ver qué es lo que ha pasado y para tomar acciones para evitar que nunca vuelva a pasar. Y cuanto más mejor. A mí esto es lo que más tiempo mejor, a ver si se nos olvida. No, para nada. Yo quiero saberlo cuanto antes. Lo que no quiero es llegar a falsas conclusiones, porque creo que es un tema muy serio como para andar haciendo aquí cábalas. Porque es curioso que muchas veces quienes más explicaciones piden, de repente ya tienen la respuesta. Hay mucha gente que tiene muchas respuestas, y muchas respuestas encima de la mesa. Muchas respuestas que muchas veces son contradictorias. El presidente sabía quién era el culpable, por lo menos. Eso sí que parece. No, nadie sabe quién es el culpable. Lo que no hacemos es descartar hipótesis.
Ni apuntar a un lado, ni apuntar que la solución es otra, ni por supuesto utilizar esto, que me parece que es bastante grave, para arrimar el ascua a la sardina y decir, no, la culpa es de las renovables. Hombre, no. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a poner todos los datos encima de la mesa. Estamos hablando de que hay que investigar cerca de 70.000 puntos, entre lo que son nodos, lo que son subestaciones, y estamos hablando de que hay que ver lo que ha pasado en muchos milisegundos. A mí me llama la atención que de repente todo el mundo es experto en energía, que es uno de los mundos más complejos que hay. Honestamente, yo ahí reconozco mi debilidad y mi fragilidad. Yo no soy experta en energía, pero sí quiero que se vea qué es lo que ha pasado. Por eso creo que es muy importante que haya esa investigación independiente. Por eso creo que es importante ver, bueno, pues que parece que no solamente pasó en España, sino que ha pasado en más puntos, con toda la solidaridad y el cariño hacia las personas que sufrieron este apagón. Sin duda, esto de frivolizar me parece que es muy grave. Ahora, también teniendo en cuenta dos cosas que creo que son muy importantes. La primera de ellas es la lección que dio el pueblo español una vez más, que siempre está a la altura. Que mientras la oposición del Partido Popular estaba pidiendo que el ejército estuviera en las calles, lo que estaba haciendo es dar una lección de optimismo y, sobre todo, de saber estar. Y la segunda de todas ellas de mucha paciencia, hombre, no, sin duda, sin duda. Los costes empresariales. Sin duda, totalmente la paciencia. Ya, ahora, pero... dicho esto, también creo que es importante poner de relieve que hemos sido capaces de caer, pero también de recuperarnos en 24 horas. Y cuando las portadas internacionales decían, anda, cuando pasan estas cosas en Estados Unidos, se tarda una semana en recuperar la normalidad, ahí eso no era marca España. Yo creo que son las dos cosas, porque tan importante es caerse como saber levantarse. Y en eso yo creo que deberíamos estar efectivamente, lo fundamental sería que no hubiera... Para eso, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que ha pasado. Un segundo, venga, contesta Noelia, voy con Chicote. Lo Breve, Noelia, fundamental sería que no hubiera un apagón como el producido el 28 si a todos nos gustaría que no hubiera sucedido, Noelia, nos gustaría muchísimo. Intento hablar y es que todo el rato me cortas. Venga, yo no te he interrumpido en ningún momento. Vamos a intentar que Emma no te corte, pero te pido brevedad, porque tengo que avanzar, que si no monopolizáis el debate. Un suceso histórico, la primera vez que España se va a negro, sale el presidente del gobierno esta semana a comparecer, lo mezcla con el plan de defensa, no da ningún tipo de explicación. Eso sí, no nos garantiza ni que esto no puede volver a producirse en nuestro país, no da ningún tipo de explicación de por qué se ha producido, alienta el ciberataque y lo sigue manteniendo encima de la mesa, pero eso sí, las nucleares no va a cambiar su plan energético porque él no sabe qué ha pasado. Ya tenéis conclusiones. No sabe qué ha pasado. Pero ¿por qué las nucleares? Sabe que él no va a revisar Noelia, su plan energético. ¿por qué las nucleares son tan importantes? Hombre, lo que es importante es tener un sistema, yo creo, energético sólido, que garantice las fuentes ¿por qué las nucleares son tan importantes? Pues porque mejor que el carbón y en una situación donde en nuestro país no hay siempre agua, por lo tanto la hidráulica tampoco sería una fuente idónea en nuestro país, una energía segura, una energía limpia y una energía que genera sostenibilidad al sistema. ¿Qué es lo que ocurre cuando se van a Emma, que había 4 reactores apagados, uno al 70%. Por favor, que no fue, el apagón no fue producido por las nucleares. No sabemos qué produjo el apagón, Noelia. Esa es la cuestión. La cuestión es que vosotros no sabéis dónde estaba el señor Mazón y a nadie le preocupa. El presidente sí lo sabe. Y es tan sencillo como preguntar a una persona y pretendéis saber qué es lo que ha ocurrido en 70.000 puntos. Vamos a avanzar un poquito. Chicote. Sí, a ver, lo que hay que tener un mix energético y hace falta... y lo que hay que tener, y por retomar el debate, entiendo es una explicación para saber o para evitar que esto vuelva a ocurrir. Lo que os preguntaba es si os parecía razonable que esta explicación al menos nos pueda llevar 6 meses en conocerla. A mí me parece demasiado tiempo, 6 meses. Yo no tengo ni idea porque obviamente no soy ningún experto técnico, pero... Lo que sí saben absolutamente todas las centrales de producción de energía de España es cómo estaban ese día y qué pasaba en esas centrales. Eso lo saben todos. Es verdad que hay decenas de miles de datos, pero lo saben. El gobierno sí dijo algo, apuntó a la zona suroeste de España. En el sureste de España hay muchísimas huertas solares e insisto, yo soy súper fan de la energía renovable. Lo que pasa es que no podemos tener solo energía renovable y eso hay que combinarlo. Entonces, veo que el presidente del gobierno está muy lagarto con las nucleares y además soltando muchos bulos. Dice, uranio, en España hay uranio, no se puede extraer por ley, pero hay uranio que no funciona. Bueno, cuando se para el sistema se para la central nuclear, lógicamente. Y sin embargo le encanta el ciclo combinado. El ciclo combinado es gas, es combustión, hay que quemar. Hay que quemar cosas y por lo tanto se contamina. Y se lo estamos comprando a Rusia, a Argelia también, a Estados Unidos, pero a Rusia. Entonces yo no sé por qué cuánto me gusta el gas, el ciclo combinado, y no me gusta nada la nuclear, cuando la nuclear, que genera un residuo que se tiene que tratar,
no contamina mientras se está produciendo. Tiene un sentido. Solo un Entonces, ¿puedo detalle, hablar un momento? déjame un segundo, nadie está en contra de las nucleares. La cuestión Bueno, está sí, el en que las presidente- el nucleares presidente del gobierno, firmaron además. El presidente ellas del gobierno. solas El presidente. un acuerdo de No. cierre, donde ningún partido No, político ellas dijo solas lo no. contrario. Ellas Y a solas partir de ahí hubo un calendario. Esa es la realidad. El Ellas resto es que solas da la no. sensación de que Ellas vamos solas no, nosotros Emma. apagando. No es Emma. cierto. Y por cierto, el día del apagón hubo un mix energético, un porcentaje que se ha repetido mucho y que incluso Sí, ha habido ha otros sido días que ha tenido- superior que ha tenido- en que ha muchas tenido ese ocasiones mix, las un renovables. 11% Y eso no nuclear y un significó 6 nada. ciclo Aportar No algo significó nada. sobre esto. Y yo ponía el énfasis en este debate que se ha dado, que no tiene mucho sentido, entre poner a las nucleares como el elemento primordial que puede ser el que ajuste o que dé estabilidad a un sistema, ¿no? Porque todo eso es falso cuando se ve con la información. Por eso yo no soy contrario a las nucleares, especialmente, es decir, porque, lo he dicho en otras ocasiones cuando me han preguntado, soy bastante admirador de James Lovelock, que él defendía precisamente como la necesidad de la energía nuclear para la transición ecológica. Pero es que, claro, cuando ves los datos, yo pregunto siempre al Partido Popular, digo, bueno, que me explique por qué quieren las nucleares, en qué fase o para qué momento. Porque cuando hubo el apagón, el 14% del mix, vuelvo a decir, era de nucleares. Y había 4 que no estaban funcionando, pero no porque el gobierno dijera apágate, sino porque las operadoras las desconectaron ellos porque no les era rentable, porque el precio en ese momento no les era rentable. Cuando se produjo el apagón, en la reinstalación del sistema no se puede producir con nucleares. No se puede producir con nucleares. No se puede producir con nucleares porque hay un sistema que se llama Black Start. Es decir, ¿cuáles son las tecnologías que pueden comenzar de cero? La tecnología que en España empezó a conectar de cero son las hidroeléctricas, que sí tienen el sistema de Black Start. Pero Ninguna nuclear en España, ninguna nuclear en España tiene la capacidad para dar el impulso para empezar de cero al sistema. Ninguna. No pueden existir. Yo no estoy pensando en la energía nuclear como lo que te salva. Dejadme acabar y yo lo explico todo. Si lo que estamos hablando, es decir, no tenía no valía para poder mantener el sistema en equilibrio porque no estaban esa tecnología en funcionamiento, no porque el gobierno no la tuviera no hubiera dicho que tiene que estar, sino porque las propias operadoras las habían apagado porque el sistema no les hacía rentable en ese momento, el mix energético no les hacía rentable tenerlas en funcionamiento, no sirven para poderla reiniciar el sistema después de un apagón porque no tiene un sistema de Black Start. Y luego la otra condición que da es una energía síncrona que puede mantener el sistema equilibrado cuando hay alteraciones de flujo en la corriente alterna de 50 Hz. Pero es que eso, también hay otras tecnologías que tiene España que pueden proporcionar eso, tanto la energía hidroeléctrica, la energía del ciclo combinado, el ciclo combinado que contamina, hidroeléctrica, ciclo combinado. Contamina y no siempre. La hidroeléctrica, ¿no? Claro, pero España no siempre tiene agua. Pero la nuclear no contamina. Hombre, en producción producción no tiene. No, en producción no, pero la contaminación es mucho más. CO2, no emite CO2. Ya lo sé. Pero estamos olvidando el debate del peligro. No emite CO2. Acabo de decir que James Lovelock es uno de los que abogaba precisamente por su mantenimiento por la poca emisión de CO2. Pero lo que no se puede negar es que tiene otros riesgos como son el peligro de accidente. ¿Cuántos accidentes ha habido? No, es que hace falta poco. Simplemente acabar. Los cementerios, los residuos. Pero si esto es muy sencillo, porque es verdad que el Partido Popular siempre ha mantenido, por ejemplo, Garoña. No hay que cerrar Garoña, pero preguntémosle a Maroto. Preguntémosle a Maroto lo que decía sobre Garoña. Porque Maroto abogó, que se manifiesta contra el cierre de Almaraz. Déjame acabar, que sé que pone nervioso. Maroto abogó por el cierre de Garoña. sin acabar, ¿eh? Sí, a mí me está costando también, ¿eh? Venga, es muy difícil acabar sin interrumpir. Si a mí no me interrumpís, es que me está acabo esperando rápido. un invitado, vamos. Maroto abogó por cerrar Garoña. ¿Y sabéis por qué? Porque le pillaba a él y a su población. Venga. Que le pillaba a él y a su población cerca.